Empezamos. ¿Aló? Sí, doctor, Gisela. empecemos. Ya, ok. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, hoy día nos toca hablar sobre el tema cáncer gástrico, que es un tema muy importante porque es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Pero y en determinadas zonas mucho más, ¿no? El cáncer gástrico, como ven ustedes acá en esta lámina, en el mundo, ¿no? ¿Dónde predomina más? En los países asiáticos, ¿no? En todo lo que es Japón, China, Corea, ¿no? Todo lo que está en el Europa, en el este. En cambio, en el otro lado, la patología más frecuente es la patología del colon, es la patología del colon y la patología del estómago es menos, ¿no? Que vean cómo acá todos los países que están en este lado son menos del 40% de lo que es los países asiáticos. O sea, en el mundo, el cáncer gástrico es la cuarta causa en el mundo de incidencia de presentación del cáncer gástrico, la cuarta causa. La primera es el pulmón, la segunda es el colon, luego es la mama, pero el cáncer gástrico es la cuarta causa en el mundo. Pero ¿qué pasa? Diga, ese cáncer gástrico que están ustedes viendo, no se ve acá. Ahora sí, ahí está. Ese cáncer gástrico, hay que diagnosticarlo precozmente. Entonces, en los países asiáticos, como es muy alto su presencia, entonces, ellos hacen diagnóstico precoz del cáncer gástrico. Con eso tienen ustedes un porcentaje de cura más de 10 años, cosa que no hay en los países de Occidente, ¿no? Aquí vean ustedes el diagnóstico precoz del cáncer gástrico, óptimo dice 15 a 20%, pero en América, en Perú, donde estamos nosotros, la incidencia del reconocimiento del cáncer gástrico precoz está en entre el 6 y el 10%, es bien bajo, a diferencia de los países de Oriente donde es bien alto, vean ustedes, ahí, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando diagnosticamos el cáncer precozmente, el paciente podemos hablar de sobrevida por encima de 5 a 10 años, pero cuando hablamos acá de un diagnóstico tardío, hablamos de una sobrevida bajísima. Entonces vean ustedes qué importancia tiene hacer los estudios de screening para poder ver el caso. Con el Perú, hay zonas que son endémicas donde hay una alta frecuencia del cáncer gástrico, como ven ustedes acá en estos estudios. Entonces, nuestro país tiene una alta incidencia, ¿no? Me parece que la primera causa es el cáncer del cuello uterino, luego el cáncer de mama y luego el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, el problema es que es bien alta la frecuencia. El diagnóstico, lo malo, es tardío. Casi todos hacemos diagnóstico de cáncer gástrico avanzado y en menos del 10% hacemos cáncer gástrico precoz. Por lo tanto, la sobrevida a los 5 años en los pacientes que tienen cáncer gástrico avanzado está en un 20%. O sea, quiere decir, de cada 100 que tienen cáncer gástrico, solamente 20 sobreviven a los 5 años. Es muy bajo. ¿Por qué? Porque no hacemos screening, no hacemos depistaje de cáncer, no tenemos programas, digamos, a nivel nacional de hacer un depistaje de cáncer precoz, cosa que sí lo tienen los países orientales, China, Japón, por eso que ellos tienen 50 a 60% de diagnóstico de cáncer precoz de estómago. Y el otro concepto que debemos llevar hoy día, aparte de esta cosa bien importante, ¿no? Que es bien frecuente, el diagnóstico es tardío, que hay pobre sobrevida, es que lo único que cura el cáncer es la cirugía. La cirugía, la operación, la extirpación del tumor, es lo único que cura. El resto, la quimioterapia, la radioterapia, son coadyuvantes que van a ayudar a mejorar el cáncer gástrico, pero no, lo que cura es la operación, o sea, tiene que hacerse una operación adecuada, bien hecha, bien reglada, que no tenga ningún tipo de problema. Este es un estudio que se hizo en el Perú, mira, de MINSA, ¿no? Que está en el internet, ustedes lo pueden sacar, ¿no? Un estudio para ver la frecuencia de cáncer en nuestro país.
Y vean ustedes, miren, la primera causa, cáncer del cuello uterino. Segunda causa, cáncer de estómago. A nivel nacional, ¿no? Tercera causa, cáncer de mama, ¿no? Y en el caso, digamos, de Lima, en Lima, ¿no? Es diferente. En Lima, primero es cuello, dicen, que puede ser mama, ¿no? Cuello, luego es mama, cuello uterino, mama, y luego estómago. Estómago. A nivel de los departamentos, la parte profunda del Perú, más frecuentemente el cáncer de estómago, ¿no? Lejos se lo lleva el cáncer de estómago, ¿no? A otras patologías. Entonces, el cáncer es más frecuente en la parte profunda del país, ¿no? Acá todo lo que está rojo son zonas de más vulnerabilidad, donde hay más frecuencia de cáncer gástrico. Y entonces, es la primera causa de mortalidad por cáncer. Porque mire, usted puede tener cáncer de mama, pero lo operan y el paciente vive años, 5, 10 años, 15 años, igual con el cáncer de cuello uterino, porque el entorno no es letal. Ya ha visto la estadística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 20% solamente sobreviven a los 5 años. 20%, es poco, ¿no? Ahora debemos definir el tema del cáncer gástrico. Aquí cosas a veces uno conocemos como cáncer gástrico solamente al adenocarcinoma, no. Hay que tener concepto de cáncer gástrico es cualquier tumor maligno que nace de cualquier célula del estómago. El más frecuente es el adenocarcinoma, que lo vamos a ver, pero también pueden aparecer linfoma gástrico, sarcoma gástrico rarísimos, el GIST, que es un tumor estromal que aparece por una proliferación de la célula de Cajal de la cuarta capa del estómago, o también puede haber raros los tumores neuroendocrinos o los melanomas. Todo ello es cáncer gástrico, pero más del 90% de ellos es el adenocarcinoma del estómago, ¿correcto? ¿No? El riesgo de tener cáncer se incrementa demasiado después de los 50 años y tiene su apogeo, su pico a los 70 años. O sea, son personas, por eso se dice después de los 50 años, que uno debe hacer una endoscopía cada año, cada 2 años, ¿no? Si tienes alguna inflamación gástrica, más seguido. Si tienes antecedentes familiares de cáncer, también más seguido. Estos son trabajos que se han hecho acá en el país para ver la incidencia de cáncer gástrico en Lima. Entonces, este es un trabajo, por ejemplo, que demuestra del año 90 al 97 la frecuencia de cáncer gástrico en Lima, 24.3 por 100.000 habitantes y 17.5 en las mujeres. En las mujeres. La mortalidad, casi 20% en hombres, 14% en mujeres, ¿no? ¿Dónde se encuentra más? En distritos socioeconómicos medios y bajos. Y hay menor frecuencia en sectores de clase alta. Es un estudio que hizo el Policlínico Peruano Japonés, ¿no? Entonces ahí ustedes están viendo la frecuencia de la incidencia en este trabajo del cáncer gástrico en Lima. Este detalle es importante, ¿no? Más del 90% de los casos que llegan al Perú son estadios avanzados. Lo que le vuelvo a insistir, solamente vemos casos avanzados y a veces no tenemos ninguna opción de hacerle una cura y solamente hacemos tratamientos paliativos porque los pacientes vienen sangrando o vienen obstruidos. Este es otro trabajo también importante, ¿no? Donde encuentran, vean, la incidencia de cáncer gástrico, otro porcentaje, 37 en varón, 30 en mujeres, ¿no? Y bueno, también concluyen este trabajo que está asociado a factores ambientales y genéticos, ¿no? Primero y segundo, el Helicobacter pylori, que tiene mucho que ver el Helicobacter pylori en el desarrollo del cáncer gástrico, en toda América, en todo sitio, ¿no? Actualmente en Japón, por ejemplo, ellos hacen el diagnóstico precoz, pero lo que más están tratando actualmente de hacer es erradicar al Helicobacter pylori. Otro tema es el cigarros, alcohol o consumo de parrillas, alimentos salados, poco, ¿no? Lo que están poco preservados. Entonces, hay ingesta pobre de vegetales,
¿no? Grupo sanguíneo A, son parámetros que puedan acompañar al cáncer gástrico. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hay para tener cáncer gástrico? Primero, mayores de 50 años. Más frecuentemente en el sexo masculino. La alimentación que le dije, que está fundamentalmente asociado a comidas saladas o a comidas que tienen esos enlatados que tienen preservantes. Eso no se debe comer. Debemos comer comida fresca y natural y evitar todo lo que es alimentos enlatados. Es importante. También el alcohol y el tabaco. Antecedentes familiares de cáncer. Si el papá falleció de cáncer, la mamá de cáncer, uno tiene más frecuencia y probabilidades de hacer cáncer de estómago. Entonces, en esos casos, la endoscopía debe hacerse con más frecuencia, ¿no? Ahora, también aquí está el Helicobacter pylori, también inflamación crónica del estómago, gastritis crónica, ¿no? O sea, vamos a ver ahora cuánto tiempo tiene la persona para poder prevenir la aparición del cáncer gástrico y no lo hace, ¿no? También la presencia de pólipos gástricos. ¿No? Los pólipos gástricos a veces son hallazgos endoscópicos y estos pólipos gástricos pueden también ser lesiones premalignas. Y yo en los casos que estoy siguiendo de los casos de pólipo gástrico, no he encontrado cáncer, pero la casuística revela que sí hay esa posibilidad, ¿no? Siempre que tenemos un pólipo hay que seguir y hacerles endoscopía de control. Otros son pacientes que ya han sido operados del estómago, gente que ha sido operado del estómago y que a veces tienen una gastrectomía, ya se ha alterado el camino de la ingesta de los alimentos y entonces tienen reflujo, hay un reflujo de bilis hacia el estómago y eso puede condicionar la aparición de la neoplasia. ¿Qué cosa está acompañado con este problema del cáncer gástrico? La falta de apetito, ¿no? Cuando ya aparece esta sintomatología, ya son pacientes que tienen cáncer gástrico. Teresita, ¿quién es esa bulla? ¿Dónde? Dile por favor que va. No, entonces tenemos el tema de la falta de apetito, tenemos el tema de la disfagia, o sea, dificultad en el pasaje de las comidas, llenura, náuseas, vómitos, algunos aparecen con sangrado por la boca, a eso se llama hematemesis, o a veces con un dolor epigástrico. Entonces, estos ya son signos avanzados, son signos avanzados. Pacientes con eructos excesivos, mal aliento, estreñidos, con baja de peso, son pacientes ya que tienen una sintomatología avanzada. Ya prácticamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una diferencia entre pacientes que tienen cáncer precoz y los que tienen cáncer avanzado. En los cánceres que son precoz, casi siempre son asintomáticos. Esos pacientes que de casualidad dicen, hoy voy a hacerme un chequeo, y va y le hacen una endoscopía y le encuentran una pequeña lesión de 10 milímetros, 15 milímetros en el estómago, ¿no? Que le toman una biopsia y salió cáncer. Como hay pacientes lecheros que se les encuentra esto y ellos tienen cura definitiva. Se le hace la cirugía de acuerdo a lo que vamos a ver y el paciente es sano, borrón y cuenta nueva. Pero ya cuando el paciente aparece con dolor, o ya sabe qué, me llena el estómago, tengo náusea, tengo vómitos, tengo mal aliento, ¿no? Me siento distendido, ya hay algo que está obstruyendo el tránsito en el estómago y hay que hacerse una endoscopía rápida. Pero para prevenir eso, ¿no? Uno tiene que hacerse una endoscopía periódicamente, ¿no? Si uno no tiene antecedentes familiares, pueden ser a los 2 o 3 años. Pero si uno tiene antecedentes familiares, debe hacérselo anualmente, ¿no? A veces se encuentra en el hospital pacientes que están con cáncer precoz, le digo, qué suerte, ¿y cómo, tú has tenido algún síntoma? No, nada, doctor, ¿y cómo te has hecho el diagnóstico? No, es que mi papá, mi mamá han tenido cáncer, entonces yo me chequeo todos los años. Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, vean ustedes pacientes que son asintomáticos, estos son cáncer precoz, ¿no?
Esto de hemorragia digestiva es bien difícil que aparezca un cáncer precoz. En cambio, en cáncer avanzado, hay baja de peso por la tumoración, dolor en el estómago, falta de apetito, todo lo que hemos hablado, vómito, disfagia, llenura, sangrado, ¿no? A veces aparecen otros signos que le llamamos síntomas paraneoplásicos, ¿no? La catosis nigrica, ¿no? Aparecen unas manchas negras en determinada parte del cuerpo que nos están indicando que el paciente tiene una neoplasia, acatosis nigrica. Otro puede haber tromboflebitis. Tromboflebitis también es otro problema que puede aparecer, ¿no? La tromboflebitis, ¿no? Neuropatía periférica, son signos indirectos de una neoplasia. A veces llegan así pacientes ascíticos o con que ya quiere decir que es un cáncer inoperable, con ganglios en el cuello, el famoso ganglio de Virchow-Robin que aparece en la región supraclavicular izquierda, o nódulos que aparecen a nivel del ombligo. Entonces esos son signos ya de una neoplasia recontra avanzada, son estadios 4, ¿no? Entonces son estadios recontra avanzados. Entonces para nosotros vamos a hacer un buen diagnóstico, para ver qué es lo mejor que le vamos a dar al paciente, tenemos que estadiarlo. Tenemos que hacer un estadiaje del paciente. Creo que ustedes ya han tenido una clase de oncología en el cual han aprendido el TNM. Entonces tenemos ese TNM, tenemos que aplicarlo en el estómago. Hay una guía del manejo del cáncer gástrico a través del cual nos va a decir en qué estadio está el paciente y de acuerdo a este estadio, qué es lo que vamos a hacer, qué le vamos a indicar al paciente. En el caso del cáncer gástrico, el cáncer gástrico puede avanzar así solo por crecimiento directo, a eso le llaman vía celómica, o puede avanzar por vía linfática, o puede avanzar por vía hematógena, o sea, puede ir a través de los ganglios, o puede ir a través de la sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué tipo de tumores gástricos, qué calidad hacen determinada diseminación hematógena o linfática. Y entonces, cuando un paciente sospechamos de una neoplasia gástrica, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, la historia clínica, la anamnesis, como siempre le digo, cómo empezó el dolor, cómo empezó la náusea, de cuándo está mal, porque a veces no le dan importancia, porque la mayoría de la gente quiere trabajar y está mal económicamente, entonces posterga su sintomatología. Entonces hay que primero ir a la anamnesis, para ver cómo está el paciente. Y luego el paciente, después de la anamnesis, nosotros vamos a decidir qué tipo de estudio vamos a pedir. Podemos pedir estudios bioquímicos de análisis de sangre o podemos pedir otra ayuda. Generalmente, cuando estamos, de acá, por ejemplo, ven ustedes, es la mucosa normal del estómago, que puede ser agredido por factores ambientales, por el tipo de comida, por el helicobacter, que es el más frecuente, o las alteraciones genéticas, van a alterar esa mucosa normal, van a hacer que se vuelva una gastritis crónica, superficial, luego atrófica, luego cambia su celularidad, metaplasia intestinal, cambia los núcleos, displasia intestinal, leve, moderado, severo, y luego aparece el cáncer. Y si no hacemos nada, ese cáncer sigue avanzando, se va a los huesos, se va al hígado, se va al cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, esto de acá es la evolución de la neoplasia gástrica. Pero veamos más, ¿no? El Helicobacter pylori, que es el que más fastidia, ¿qué es lo que hace? Primero gastritis, atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Pero vean este cuadro, que es el más interesante. ¿Cuánto pasa desde que el paciente empieza con su lesión del Helicobacter pylori hasta que hace cáncer? ¿Cuánto pasa? De 10 a 20 años. O sea, mire cuánto tiempo tiene una persona para diagnosticarse el cáncer. Y si yo me encuentro que tengo un Helicobacter, pues me hago mi estudio, tomo mi antibiótico para mi Helicobacter y entonces se me quita el problema. Claro que yo si he tenido tratamiento para un Helicobacter, me ha dado tratamiento, después de 3 meses me vuelvo a hacer una endoscopía. En realidad es bien maravilloso, ¿no? Por ejemplo, uno cuando está con el cuadro del Helicobacter,
en el estómago se ve como que si te hubieran golpeado zonas rojas, que son la gastritis erosiva, eritematosa, que produce esta bacteria. Y entonces, pero después que nosotros hagamos el tratamiento, pasan 3 meses y uno le vuelve a hacer una endoscopia y se ve una mucosa rosadita, bonita, limpia, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y ahí entonces ya viene su chequeíto periódico. Pero más o menos, si nosotros no alteramos a esa zona roja, pues va a pasar a una gastritis crónica, luego una gastritis atrófica, luego alteración celular, la metaplasia, la displasia y el cáncer. Entonces vean, pero cuánto tiempo tiene el paciente en diagnosticarse, ¿no? En que aparezca una neoplasia. Entonces, ¿qué estudio es el más importante cuando viene un paciente a tu consulta, o lo ves y dice, doctor, me duele, me arde el estómago, ¿sabe qué como? Me siento fastidiado, tengo yo. ¿Qué es lo primero que hago? Una endoscopía. De frente, antes que radiografía, antes que cualquier cosa, una endoscopía. Vamos a ver in situ, inmediatamente, qué es lo que está pasando. Una endoscopía. A través de la endoscopía vamos a evaluar todo el estómago, el fondo gástrico, el cuerpo, el antro. Vamos a buscar algún tipo. La endoscopía siempre aconsejo que sea un poco lenta, que no sea rápida, porque a veces el endoscopista en 2 minutos pasa y dice no hay nada, y se le escapa una lesión. También ha pasado eso, ¿no? Muchos pacientes dicen, no, me han dicho que no tengo nada, pero sigo con dolor. A los 3 meses ya no puede comer, le hacen, era un cáncer recontra avanzado que fue desapercibido por el primer endoscopista. Eso he visto con mucha frecuencia, Tengo un amigo, un colega, por ejemplo, hace como 15 años, ¿no? Me dice, oye, tengo un dolor en la boca del estómago, me dice, y la verdad no me calma, me arde. Bueno, debe ser una gastritis, ¿no? Pero me he hecho mi endoscopía y me han dicho que no tengo nada, que está normal. Pero a mí me sigue ardiendo. Pero te ha hecho, caramba, un buen endoscopista. Le digo, no, yo me voy a volver a hacer. Se fue a otro endoscopista. Y el otro endoscopista le encuentra una pequeña lesión que le hace una biopsia y le sale un adenocarcinoma gástrico. Entonces lo llevamos al INEC para que lo opere. Y él me decía, pero ¿por qué me voy a operar? Tienes que operarte, pues le digo, porque tiene la patología positiva, está la lesión ahí y hay que hacerte la cura. No, pero yo me siento fuerte, me siento bien, ¿no? Así es, pues, así es. El paciente no siente nada, no tiene ninguna molestia. Bueno, ese paciente, su colega, vive hasta ahora, pasó más de 15 años, y había hecho su testamento, sus papeles, su hijo que está en Estados Unidos, que ya le había dejado todo, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque se hizo un diagnóstico precoz. Entonces si uno tiene una molestia digestiva, un dolor, se hace una endoscopía y sale negativo y el paciente persiste con la molestia, yo le aconsejo que se vuelva a hacer una endoscopía. Ya he visto muchos casos de ese tipo, ¿no? O sea, el paciente tiene que hacerse su endoscopía. He visto casos de ese tipo. He visto una señora, por ejemplo, que venía con una úlcera gástrica. Para mí siempre una úlcera gástrica es igual a cáncer. Y la señora le salió 2 veces el análisis negativo. Ah, bueno, señora, tome su antibiótico y listo. Pasó medio año, cáncer, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿no? Tiene que persistir, como dicen los políticos, persistir y no desistir, ¿no? O sea, uno tiene que buscar siempre, ¿no? Tratar de que no se nos escape, porque cuando un paciente va mal, el médico se siente pésimamente mal. Entonces la endoscopía es un procedimiento importante, ¿no? Que aparte de que vemos todo el estómago, podemos tomar una biopsia de la zona que creemos que está comprometido, ¿no? Y no se toma una biopsia, mínimo se toman 7, 10, 14 biopsias, ¿no? Entonces es bien difícil que se nos escape una neoplasia, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, procedimiento con la toma de 5 biopsias se alcanzan los 27, ¿no? Como le digo, 7 o más, ¿no? Es la cantidad de biopsia que se toma. Y entonces cuando uno hace la endoscopía y vemos unas heridas en el estómago, hay una clasificación endoscópica de lo que es la lesión que está viendo el endoscopista.
No es el diagnóstico definitivo, es una presunción diagnóstica, es la clasificación de Borman, ¿no? Si uno hace la endoscopía y ve una tumoración en el estómago, es la de tipo 1, que se llama cáncer polipoide, ¿no? Tipo 1. El que me va a decir definitivamente si es cáncer o no, es la anatomía patológica. Aquí estoy haciendo una presunción diagnóstica mirando muchas veces, cuántas veces han pasado que uno mira y dice, Borman 3, Borman 2, va a patología, negativo a cáncer. Le vuelven a hacer otra, Borman 3, Borman 2, y le hace la patología negativo. Entonces el cirujano experto va y lo sube a sala de operaciones y lo opera, le manda la pieza, negativo. Entonces mucho cuidado, importante es la anatomía patológica. Yo no voy a sacar un estómago que me sale negativo pero por una visión endoscópica. Lo que manda tiene que ser la patología. Es más, en el hospital donde trabajo hay un patólogo que es experto, un patólogo que se lleva a Japón y es experto solamente en ver las patologías de estómago. Entonces a él nomás se le manda. O si me viene en el hospital un paciente que ha sido visto en la práctica privada o en otro hospital y me viene con una biopsia que es cáncer gástrico, yo agarro sus láminas y los mando al patólogo especialista para que me confirme el diagnóstico, porque ya nos han pasado casos en los cuales, digamos, los pacientes vienen con diagnóstico de cáncer, lo operamos y al final es negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí tenemos el Borman. 1, polipoide. 2 es la úlcera, ¿no? Es la úlcera que uno ve, que puede ser de bordes elevados o que la de tipo 3 de bordes irregulares que infiltran la pared muscular del estómago. La de tipo 4 ya infiltración difusa y la de tipo 5 es la linitis plástica, ¿no? Todo el estómago. Entonces, ¿cuál es el primer estudio? La endoscopía. La endoscopía. La endoscopía, y con esto que ahora hay nuestra propiedad, que es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un traductor que se coloca en la punta del endoscopio y cuando entra dentro de la cavidad abdominal nos va a ver capa por capa si la lesión está solo en la mucosa, está en la submucosa, está en la muscular, está en la serosa o pasó la serosa. Entonces eso se llama ecoendoscopía. Generalmente lo aplicamos para diagnóstico de cáncer precoz, no de cáncer avanzado. Y el estudio radiológico, que también nos va a ayudar bastante, porque cuando uno hace una radiografía dice, pero doctor, si ya le ha hecho usted una endoscopía y le sale que tiene un tumor en el antro, ¿para qué le va a pedir usted una radiografía? Mira, le digo, cuando uno pide la radiografía que se pide a doble contraste, ¿no? Como acá, es para ver la flexibilidad de la pared del estómago. A veces la pared del estómago es rígido, entonces un tumor que está en el antro está avanzando por la submucosa y está avanzando a otra parte del estómago. Entonces la radiografía es importante porque nos va a decir fundamentalmente la flexibilidad de las paredes gástricas, ¿no? Y la ecoendoscopía nos va a decir la profundidad de la lesión, ¿no? Esa lesión que está en la mucosa, hasta dónde está yendo, ¿no? Cuál es el grado de profundidad y nos va a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, el otro, bueno, ya se hizo la biopsia, ¿no? Se hizo la biopsia, entonces de repente me sale, dice biopsia, me manda el patólogo, me dice metaplasia intestinal gástrica. Eso no se opera. Como he visto yo en años anteriores, que llegaba un paciente al hospital con diagnóstico de metaplasia intestinal y inmediatamente gastrectomía. No se opera. La metaplasia intestinal es por el tema de es el reemplazo del epitelio gástrico normal por epitelio columnar parecido al intestino delgado. Es por un cuadro irritativo crónico. Eso no se opera. Por si acaso, eso se observa. La displasia, aquí sí hay un problema, ya hay un trastorno de la célula, ya está cambiando, hay atipia celular, ¿no? Atipia celular es una alteración y esa displasia puede ser leve, moderada o severa de acuerdo a la alteración nuclear que tiene la célula gástrica. Y entonces me va a salir que la displasia leve, moderada, severa, si es displasia severa, 50% está metido el cáncer gástrico.
Bueno, entonces con esa patología hay una serie de clasificaciones de cuando el patólogo mira una pieza operatoria, ¿no? Hay una serie de cáncer gástrico, pero la que más utilizamos nosotros en el hospital es la clasificación de Laure, que clasifica al cáncer gástrico en dos tipos. Un tipo que se parece a las mismas células gástricas, se llama la de tipo intestinal, y la otra que son células alteradas totalmente, que le llaman las células en anillo de sello. Las células que son de tipo intestinal, que es la que felizmente vemos con más frecuencia, son las lesiones que endoscópicamente son ulcerativas, atacan con más frecuencia la parte distal del estómago, ¿no? Hay un largo periodo precanceroso, de esos 15 a 20 años, ¿no? Que el paciente está sufriendo de gastritis, ¿no? Más frecuente en hombres, La diseminación por vía sanguínea, ¿no? Y está asentado en áreas donde hay metaplasia intestinal, ¿no? Y la otra, la de tipo difuso, es la neoplasia, digamos, que se presenta más en pacientes jóvenes, mujeres, ¿no? En cualquier parte del estómago. La otra no. La otra son en hombres y es en mayores de edad y se presenta más en el antro. Acá dice cualquier parte del estómago, ¿no? Y especialmente cerca a la unión esófago-gástrica, en el cárter. A diferencia del cáncer intestinal que se disemina por vía hematógena, esta neoplasia se disemina por vía linfática, ¿no? Entonces tiene un pésimo pronóstico a comparación del otro tipo tubular. Hay una diferenciación grande, ¿no? Entonces pueden adoptar los tipos 3, 4 y 5 de la lesión de Bormann. Aquí vean ustedes un indiferenciado y un diferenciado, ¿no? Acá se ve, parece que fuera normal, ¿no? Pero son células, en cambio acá no ves nada, ¿no? Pura mancha, ¿no? Ese es un indiferenciado, ¿no? Diferenciado, indiferenciado, ¿no? El tipo intestinal, como si fuera una glándula normal del estómago, y esta de acá sí es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación patológica, ¿no? Difuso e intestinal. Difuso o indiferenciado en mujeres jóvenes, ¿no? En gente joven, no sigue el patrón normal de la evolución del cáncer. En el intestinal hay áreas epidémicas, ¿no? Y está asociado con la gastritis y la metaplasia intestinal. Y es más frecuente en la edad avanzada de la vida. En cambio, el difuso, más frecuente en pacientes jóvenes. Entonces ya tenemos diagnóstico, endoscopía, biopsia. Diagnóstico, endoscopía, biopsia. Segundo lugar del diagnóstico está la radiología. La radiología, y tenemos la ecoendoscopía, ¿no? Ecoendoscopía que nos va a etapificar bien la posición del cáncer, ¿no? Entonces es importante. Y la patología que nos va a decir de qué tipo estamos hablando, ¿no? Y acá tenemos la radiografía, ¿no? Detecta lesiones tempranas, ¿no? Viendo el seguimiento radiológico, ¿no? Y luego de hacer endoscopía, biopsia, radiografía, ¿no? Hacemos la tomografía. La tomografía es otro estudio importante que hacemos para hacer el diagnóstico del cáncer. Esta tomografía, en caso del estómago, el nombre que se llama hidroangioten. Hidroangioten, así se llama el examen. O sea, se le ha de tomar 1 litro de agua para ver la pared del estómago y luego se ve todo el estómago, sus paredes, se ve si hay ganglios, no hay ganglios, si está comprometido la pared gástrica o no está comprometido la pared gástrica. O sea, la tomografía sí es un estudio importante, como están viendo ustedes acá, por ejemplo, acá se ve todo el estómago, ¿ven? La pared del estómago delgadito, el vaso que está acá atrás, la aorta acá está en el centro, el hígado que está por acá, y aquí ya aparece en la luz del estómago un tumor, ¿ven? Un tumor polipoide, ¿eh? Que se dibuja, ¿no? Esa es la tomografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, una lesión avanzada, este es el hígado, acá está el estómago con su líquido, y aquí aparece esta mancha que no debe estar, ¿eh? Esto de acá, pues, es un cáncer avanzado,
del estómago que está yendo a la curvatura menor, ¿no? Otro dato acá tengo una tomografía, ver cómo está tomando toda la curvatura menor. Estos son los ganglios. Cada uno de estos es un ganglio, un chancacón. A veces los ganglios pueden medir 5, 6, 10 milímetros, 12 milímetros, ¿no? Entonces ese es el tamaño que tiene. Bueno, acá tenemos también otro caso igualito, ¿no? Esto de acá es el fondo gástrico y esta es la región antral. Todo comprometido el meso, ¿no? El meso que va a ir hacia el hígado. Bueno, acá también tenemos otra lesión en la curvatura menor, ¿no? Y vamos a conocer, como estamos hablando tanto de cáncer precoz y cáncer avanzado, vean esta foto, los tipos de cáncer incipiente o cáncer precoz. Uno piensa que es pequeñito, no. La definición del cáncer gástrico precoz es que no pase la submucosa, nada más. Ahí, digamos, y vean la diferente forma, ¿no? Uno piensa que debe ser más chiquito, ¿no? A veces, mira, este está plano, acá está un poco deprimido, ¿no? Entonces, acá no se ve nada. Entonces, esa es la clasificación endoscópica. Esa clasificación endoscópica y de cáncer precoz, ¿no? Está en esta guía, en esta partecita, ¿no? En el cáncer gástrico temprano hay estos tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el prominente o elevado, listo. El tipo 2 puede ser superficial, o sea que no esté muy elevado, o también puede ser plano, como está en esta zona. Puede ser plano, o puede ser un poco excavado. Hay otro tipo que es el tipo 3, ulcerado. Es una tremenda úlcera donde está la neoplasia. Hay mezclas también de tipo 3 con el 2C o del tipo 2 con el 3, etcétera. Entonces son diagnósticos patológicos. Acá tenemos un cáncer gástrico precoz, como está encima del epitelio del TIS, el T1 que compromete aquí, está comprometiendo la mucosa y también parte de la submucosa. El T2 ya llegó a la capa muscular. El T3 es un tumor que está perforando la capa muscular y el T4 ya tiene compromiso tanto en el hígado como en el pulmón, ¿no? Así es. Entonces seguimos ahí. Entonces cuando tenemos nosotros una neoplasia precoz, ¿no? Uno puede sacarlo por vía endoscópica con este aparatito que se llama el T-Knife, ¿no? Un cuchillo que se infiltra con líquido debajo de la mucosa y se hace la sección de toda esa mucosa gástrica que están viendo acá y se puede hacer como tratamiento, como vamos a ver en la guía, determinado tipo de neoplasia gástrica, ¿no? Deben ser tubulares, deben ser neoplasias que no tengan más de 2 centímetros de tamaño, entonces tienen algunas indicaciones precisas, ¿no? Si yo encuentro un tumor de 1 centímetro y me dice células en anillo de sello, pues le tengo que sacar todo el estómago, ¿no? Si me viene un tumor, me dice, doctor, tengo un tumor de tipo intestinal de 1 centímetro. Ah, se puede sacar por vía endoscópica. Entonces acá están viendo cómo se aplica y se hace la sección de la mucosa para hacer la extirpación del estómago que está en esta zona. ¿Eh? Entonces ese es el famoso T-Knife que está sacando un pedazo de estómago por vía endoscópica. Bien, y entonces vean ustedes, siempre nosotros nos basamos en tablas, en estadísticas. Vean acá, por ejemplo, cuando uno tiene un paciente que está localizado solo en la mucosa, no ha pasado la submucosa, vean a los 10 años, una sobrevida altísima, de más del 95%. Pero si ese paciente ha pasado a la submucosa, sigue siendo precoz, pero su estadía es menor. Es menor. Si el paciente ha pasado a la muscular, ¿no? Tiene un T2, ¿no? Una muscular con N0, M0, la sobrevida de esos pacientes ya es más o menos acá, más de un 40%. En el caso de que sea una neoplasia ¿cómo se llama? Que ha avanzado,
hasta la muscular. Si la neoplasia ha pasado, ponte la serosa, ¿no? Entonces ya ese es un estadio 4. Un estadio 4. Aquí, por ejemplo, ven ustedes la profundidad del cáncer gástrico avanzado, ¿eh? Acá está el tumor, ya se dice avanzado porque ya ha tocado la muscular. Entonces tenemos un tipo 1, el otro tipo 2, ¿no? Tipo 3 infiltrante y tipo 4 el caso, digamos, de la infiltración difusa, que es la liminitis plástica. Aquí vean ustedes la mucosa, ¿no? La lámina propia, la muscular y mucosae, ¿no? Y tenemos más abajo la muscular propia, ¿no? T1, hasta acá, T1A, T1B, T1A, T1B. Y acá tenemos en la muscular el T2, ¿no? El T2. Luego tenemos acá el T3. Entonces así va avanzando, ¿no? Y acá está la clasificación tipo 1 polipoide, tipo 2 ulcerado, tipo 3 ulcerado infiltrante, tipo 4 infiltrante y difuso. Y esto vean acá la diferencia de lo que es un cáncer precoz, que están viendo acá, miren, con lo que es ahora un cáncer avanzado. Vean tremendas úlceras, ¿no? Con heridas, con llagas, que no se puede hacer nada. Es una diferencia bien grande, ¿no? Hay que sacarle el tumor como sea, ¿no? Y acá vean cómo está creciendo y se llama avanzado solo por el hecho que ha pasado la submucosa y está en la muscular. No hay cuenta que dar. Es el concepto básico. Aquí está una lesión ulcerosa, esta es una linitis plástica, ¿no? Aquí tenemos uno multicéntrico, tenemos acá una serie de comentarios al respecto. Bien, en el avanzado ya ven ustedes, ¿no es cierto? Avanzado se llama cuando ha pasado la submucosa, cuando ya está en la capa muscular y cómo va perforándose hacia la parte profunda. Entonces, sabemos que para hacer el diagnóstico tenemos la endoscopía, la biopsia, la radiología y tenemos, aparte de la radiología, tenemos nosotros el hidroangioten, que nos va a ayudar mucho en hacer el diagnóstico. Y de ahí salen estas tablas que están viendo ustedes, estas clasificaciones del TNM que cada año tiene modificaciones, ¿no? La última del año 18 tiene modificaciones, la de este año también ha salido, está con modificaciones. Pero más o menos aplicamos estas guías y vamos a ver acá la diferenciación entre un cáncer precoz y un cáncer avanzado, ¿no? Cáncer precoz solamente hasta la submucosa, ¿no? Cáncer avanzado, ¿no? Que ha pasado a la muscular, ¿no? Luego ha pasado a la subserosa y a la serosa. Ahí acá la profundidad de la lesión, ¿no? T0 no hay evidencia de lesión, T1 solamente la mucosa, el T1A, T1B en la submucosa, el T2 la muscular, el T3 la subserosa y el T4 cuando ya se pasó la serosa se llama T4A cuando el tumor está en la serosa pero ya lo perforó y T4B cuando ese tumor ya acompaña a órganos vecinos como es el caso del páncreas, el caso del colon o del caso del hígado. Entonces hay que hacer cirugías más radicales todavía. Aquí, por ejemplo, tenemos el estadiaje del cáncer gástrico, ¿no? T1A, ¿no? Que está solamente en la mucosa, T1B submucosa, todo lo que hemos hablado. Y el otro estadiaje del N, los ganglios. Si tiene ganglios, ¿no? Visibles o que se ven a la laparoscopía de 1 a 2 ganglios, N1. Si tiene de 3 a 6, N2. Si tiene de 7 a 15, 3A y más de 16, 3B. Y si hay algún compromiso de algún órgano intraabdominal, eso es M1. ¿No? M1. Entonces aquí están viendo cómo está la diseminación de la neoplasia. Todos los ganglios que ustedes tienen que conocer,
los ganglios paracardiales derecho, izquierdo, ganglios de la curvatura menor, curvatura mayor, ¿no? Los ganglios de la arteria pilórica, de la gastro epiploica derecha, la gastro epiploica izquierda, etc. Entonces, cada uno tiene una numeración. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros los paracardiales derechos e izquierdos. Este es el 1 y este es el 2. Los ganglios de la curvatura menor, el 3. Los ganglios de la curvatura mayor, el 4. Que acá puede ser 4SA, 4SB, 4D. Luego el 5 es el que nace de la arteria pilórica, ¿no? La arteria pilórica, el grupo 5. El grupo 6 es la gastroepiploica derecha, rama de la gastrodenal, que está viniendo por detrás del duodeno, ¿eh? Y esa rama gastroepiploica derecha va por la curvatura mayor y se va a anatomosar con la gastroepiploica izquierda, que viene de la esplénica, ¿no? Aquí se ve toda la disposición del sistema ganglionar en la curvatura menor, curvatura mayor. Son 12 ganglios que ustedes deben saber adecuadamente, porque siguen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ganglios que están encima de la cabeza del páncreas, del 13B, luego el 14B, que es de la mesentérica superior, ¿no? Y la metástasis se llama metástasis cuando se demuestra que hay la misma enfermedad en otra parte del cuerpo, ¿no? Que puede ser cerebro, hueso, en otra parte del cuerpo. Entonces, ahí está la clasificación del TNM, ¿no? Y entonces, ese TNM, juntado con los ganglios, nos va a dar, acá están los estadios. Esto es el estadiaje. Porque vamos a hacer 3A. ¿Qué es 3A? Es un tumor T3, que lo ha visto en sala de operaciones, que está en la subserosa, ¿no? O sea, no ha salido a la capa externa, sino se ha quedado debajo de la serosa, subserosa, y no tiene ganglios en la operación. Es un estadio 2B. Pero si le encontramos ganglios de 1 a 2 ganglios, diagnóstico 3A. Y si le encontramos ganglios más positivos, un 3C. Si le encontramos más de 15 ganglios, 3C. Entonces, esta parte es importante, el estadiaje del paciente, ¿no? De acuerdo al TN. TM, cuando sale positivo, es cualquier M, ya eso ya es un estadio 4. Porque no voy a aceptar que diga metástasis en el hígado. Una M1 quiere decir que el cáncer está fuera del abdomen. Y eso también es indicación de no operación, ¿no? No operación, no se opera. Bueno, y entonces después de hacer el diagnóstico del TNM, ¿no? O sea, como les he dicho aquí, bueno, un tumor T2, y es un avanzado, ¿no? T2, N1 es un estadio 2A, pero acá todavía nos falta poner T2, ¿dónde está? ¿En la parte alta del estómago, en la parte media o en la parte baja? Ese es el famoso upper, middle y low. Entonces, bueno, está en el tercio medio, que te diga, ¿no? T2, y tiene ganglios, y tiene acá dice N1, o sea, N1, ¿qué quiere decir N1? Que tiene de 1 a 2 ganglios, ¿no? Y que está en la muscular. Este paciente es un estadio 2A. O el paciente tiene en la muscular y tiene también más ganglios. Entonces, que tienen de 3 a 6 ganglios. Entonces ya tienen más mal pronóstico. Conforme se va alejando el colorcito, se va oscureciendo, nosotros vamos a tener más letalidad del cáncer gástrico, ¿no? Y entonces después de hacer esa etapificación con el paciente, vemos si se opera o no se opera. Si se opera es porque no hay metástasis, porque la idea de la operación es la curación, no hay metástasis. Pero si tiene metástasis, ya perdió su chance quirúrgica y tiene que recibir solo quimioterapia y radioterapia paliativa, ¿no? En cambio, si el paciente ha demostrado que no tiene metástasis en otra parte del mundo, entonces nosotros vemos acá el T1 solamente afecta a la mucosa, solo a la mucosa, no tiene ganglios, ¿no? Y mide menos de 2 centímetros, esto lo sacan endoscópicamente.
tumor menor de 2 centímetros, que no tiene ganglios, que la patología dice que es una tubular, ¿no? O intestinal, se puede hacer por endoscopía. Pero si el paciente me sale que es indiferenciado, o sea, que es un tumor pequeño, pero que es indiferenciado, eso pasa a cirugía. De frente pasa a gastrectomía, ¿no? Olvídate. La reducción endoscópica tiene estos criterios básicos, ¿no? Tumor T1A, T1, más T1A que T1B, T1A no más de 2.5 milímetros, o sea, chiquito, y que, digamos, el tumor sea tubular. Esa es la parte importante. Pero si es indiferenciado, así sea chiquito de 1 centímetro, pasa a ser gastrectomía. Como ayer me vino un paciente joven, así pues, que tiene 50 años, tiene una lesión de 1 centímetro, pero le sale células en anillo de sello. Entonces, ¿qué le hago? Bueno, señora, acá tiene que operarse todo el estómago. Pero recesión endoscópica, bueno, hágale, pero la posibilidad de la recurrencia es bien alta, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, si es un T1B que ya está en la submucosa y es diferenciado, puede ser gastrectomía D1, ¿no? Hay otro término D1 plus. D1 quiere decir sacar los 7 primeros ganglios, y D1 plus es sacar el 7 más el 8 y el 9, ¿no? Y entonces aquí dice T1, pero con ganglios. Eso pasan a gastrectomía estándar, obligatoria. O un T2, un T3, un T4, pasan a gastrectomía obligatoria, ¿no? El T4B quiere decir que el tumor ha avanzado y ha salido y se ha pegado al hígado o al colon, o se ha pegado al epiplo. Entonces en ese caso tienen que salir con los órganos que están pegados. Esas son cirugías ampliadas, gastrectomía combinada con resección. Pero D2, el término D2 que están viendo todos acá, es que quiere decir que estamos sacando los 12 ganglios que está comprometiendo la cavidad gástrica, ¿no? Ahora, los chinos, los japoneses, ellos después de la cirugía, que hacen su estadiaje, después de la cirugía, si es un estadio precoz, solamente es observación. Si a mí me viene un paciente que diga T1B, N0, M0 y le hago una recesión gástrica, ese paciente queda en observación, porque no tiene ganglios metastásicos, o sea, no tengo por qué darle quimioterapia. Pero si el paciente tiene cualquier estadio 2 o 3 y tiene también este pacientito tiene el estadio 1, como le dije, observación, no hay ganglios, pero en el estadio 2, un 2 o 3, y tiene ganglios positivos, tiene que recibir quimioterapia, de todas maneras. Ahora, si el paciente es un estadio 4, ya tiene metástasis, no se opera, solamente una quimioterapia como una terapia paliativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, está cómo debemos hacer las resecciones del estómago. Vean, es bien fácil, ¿no? Aquí está en azul todo lo que son los ganglios de lo que sería un D1. Cuando uno dice D1 plus, es sacar todo el D1 más los naranjitas, el 8, 9 y el 11. Y si uno quiere decir D2, quiere sacar todo el azul, naranjita y el rojo. O sea, todos los 12 grupos juntos, ¿no? Aquí tenemos una total y aquí tenemos una subtotal. ¿Ve? Así es. Entonces, otro concepto importante, entonces ya saben el diagnóstico, ¿no? Endoscopía, biopsia, la clasificación de Lauren en la patología, la radiografía para ver cómo está la pared, ¿no? Y la ecoendoscopía en caso que tengamos que ver profundidad de la lesión. El hidroangiotén también nos va a ayudar para decirnos, para la etapificación, decirnos si hay ganglios o no hay ganglios. Entonces ahora viene otro concepto importante. El cáncer gástrico tiene que ser manejado no por una persona, sino por un grupo de especialistas, ¿no?
radiólogo, clínico, patólogo, enfermero, cirujano, todo un grupo grande, soporte nutricional, etcétera. Todos se juntan. Nosotros tenemos reuniones todas las semanas y discutimos cada caso. ¿Qué es lo que hay que hacer en determinado tipo de cáncer? ¿No? ¿Cuál es el procedimiento? Para eso es la reunión de grupo multidisciplinario. Hace unos días estaba escuchando una charla del Anderson, del Instituto del Anderson, donde un médico decía, pues bueno, si al doctor le parece, digamos, que hay que hacer una resección gástrica completa, yo no le voy a aceptar. Lo que yo voy a aceptar es lo que diga todo el grupo multidisciplinario, no lo que diga una golondrina. Entonces, muy importante es de que el manejo tiene que ser en grupo, en grupo. Todos de acá tienen que salir el consenso, si se debe operar, cuándo se debe operar, qué debe recibir antes de la operación, cómo debemos seguir al paciente. Esa es la misión del grupo multidisciplinario, ¿no? Esa es la forma cómo se debe manejar para disminuir las complicaciones, sean quirúrgicas o posoperatorias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en mi hospital donde yo trabajo, había, antes de que creáramos estos protocolos, había un paciente que estaba andando por todo el hospital todo el año con el cáncer gástrico. Lo citaban al mes, a los 2 meses, era un problema. De repente, cuando ya estaba diagnosticado completo, ya había pasado un año y ya se murió el paciente, ya no se podía operar. Entonces tenía que crearse unas guías de que cualquier paciente con cáncer, en este caso cáncer gástrico, tenía que seguir este esquema. Si el paciente llega al hospital, ¿no? Y está con alguna sintomatología gástrica, tiene que pasar al hospital y ahí tiene que pasar para que sea evaluado o por el oncólogo médico, o por el gastroenterólogo, o por el cirujano. Entonces lo evaluaba inicialmente, ¿no? Lo evaluaba inicialmente y luego en 2 semanas ya teníamos que tener una anatomía patológica. O sea que acá ya se le ha hecho la endoscopía con la biopsia y en 2 semanas tenemos que saber qué es, si es cáncer o no es cáncer. Ahora, si nos sale cáncer, en 1 semana el paciente entra al estudio del grupo multidisciplinario y ellos van a decidir qué es lo que van a hacer. Si va a recibir quimioterapia previa, si lo van a operar en la siguiente semana, ¿no? Si va a hacer otro tipo de tratamiento, pero en el lapso de 1 mes, nosotros tenemos qué hacer con el paciente hospitalario. Esto es importante. Uno cuando tiene una neoplasia no puede esperar pues, un montón de tiempo para poder tratarse, ¿no? Entonces, así es. Entonces, la primera cirugía, ¿no es cierto? Ya, después de la operación, máximo a los 30 días, el paciente con su patología que salga, tiene que ir, si es que sale positivo, que en la patología sale, que el tumor está acompañado de ganglios y que, digamos, hay un poquito de compromiso mayor de lo que uno pensaba, entonces en oncología le tienen que empezar la adyuvancia, o sea, la quimioterapia posterior a la cirugía, ¿no? Entonces, acá recibe primer tratamiento, a los 30 días ya se opera, luego empieza, ¿no? O puede operarse o no puede operarse, porque a veces puede aparecer un paciente con un cáncer avanzado, ponte un T3, N2, M0. Entonces, esos pacientes nosotros en el hospital le damos una quimioterapia previa que se llama como neoadyuvancia. Entonces, después que se le da 2 meses y a los 2 meses se vuelve a examinar al paciente, si ha bajado la tumoración, ya se empieza la operación. Entonces, acá dice al paciente lo han operado, a los 30 días ya viene con su patología, va al oncólogo y el oncólogo le empieza la adyuvancia. Mire, demora 3 meses, no son 120 días, demora la adyuvancia, y luego de la adyuvancia vuelven a controlar al paciente. O sea, esto ya son guías que existen en el hospital para el manejo del paciente, ¿no? Este es en el caso de la quimioterapia, cómo dan la quimioterapia, a los 2 meses lo vuelven a ver, ¿no? Bajó, o sea, hicieron una mejoría del estadio clínico y luego pasa a cirugía, luego de los 30 días pasa de nuevo a su adyuvancia, y así.
Entonces, esta es la manera como, digamos, nosotros estamos manejando actualmente los pacientes, ¿no? Entonces, estos son cuadros, cómo deben manejarse los pacientes, nuestra hoja de la historia clínica en sala de operaciones para hacer un database y podamos tener datos para hacer un trabajo, ¿no? Aquí está todo lo que se encuentra, con qué diagnóstico entró, qué se encontró, qué cirugía se hizo, qué cosas se encontró en el acto operatorio, el tamaño del tumor, cuántos ganglios tuvo, dónde estuvo ubicado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros para mejorar el pronóstico de vida de estos tipos de pacientes. Aquí la clasificación japonesa, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacerse, ¿no? Cuando se hace el diagnóstico del cáncer gástrico? Se debe sacar todo el estómago, se debe sacar una parte del estómago, se debe preservar el píloro, se debe sacar la parte superior del estómago proximal, se debe sacar un segmento de intestino, etc. Estos son los esquemas que tienen los japoneses. Aquí manejo multimodal, ¿no? O sea, el paciente no solamente es operación, puede ser quimioterapia, radioterapia y cirugía, ¿no? Aquí está lo que hablamos de lo que es el tratamiento de la quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. La quimioterapia posoperatoria es la adyuvante. La quimioterapia perioperatoria es la que es la neoadyuvancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo termina la operación. Entonces estamos encontrando que la arteria esplénica, el vaso, todo completito, limpio, clarito, ¿no? Ese es un D2. Se han sacado todos los ganglios que están en la zona. Entonces, ya se encontró el diagnóstico, se hizo la anatomía patológica, se vio y va a pasar a la cirugía, se va a operar. Entonces, en esa operación tiene que extirparse el máximo de ganglios. Se dice que el mínimo de ganglios que debe tener es 15 para considerar que se ha hecho una buena limpieza. Pero actualmente están hablando de mínimo 25 ganglios que deben encontrarse en la patología, ¿no? O sea, una linfadenectomía extensa. Y luego de eso ya sigue pues, la adyuvancia, ¿no? Que puede ser quimioterapia, puede ser radioterapia, ¿no? O poliquimioterapia, ¿no? Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, qué operación se ha hecho, cómo decidimos si vamos a sacar todo el estómago o vamos a sacar una parte del estómago. La decisión es así. Si la lesión en el estómago está solamente en la parte antral, la gastrectomía es parcial o subtotal. Si la lesión está por encima de la incisura angular y está en el cuerpo o en el fondo, una gastrectomía total, ¿no? Gastrectomía total dice acá tumores de cuerpo y el antro. Margen proximal, o sea, uno debe sacar con una margen bien ancho, mínimo de 6 centímetros, ¿no? Así es, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otras resecciones solamente de la parte superior del estómago, se llama gastrectomía proximal, ¿no? El otro, la parte antral, resección gástrica distal, ¿no? Vean cómo la mortalidad cambia en cada uno de ellos, ¿no? En la proximal del estómago, 52%, y en la otra, 20%. Toda cirugía tiene complicaciones, ¿no? Hay complicaciones en cuanto el acto operatorio, después de la operación o más alejado. Las complicaciones más frecuentes en el acto operatorio es el sangrado, o a veces cuando uno está operado puede tocar la vía biliar, ¿no? O a veces puede lesionar los conductos pancreáticos. En el postoperatorio inmediato, o sea, después de la operación puede haber sangrado, ¿no? Que puede ser a la luz del estómago, ¿no? Intraluminal o hacia la cavidad abdominal intraperitoneal, ¿no? A veces puede haber dehiscencia de la costura, puede aparecer colecciones. Entonces, esas son complicaciones inmediatas. Y las más alejadas son después de meses, ¿no? El reflujo alcalino, el síndrome de Lassa aferente, la estenosis de la Y Rose, la diarrea, pérdida de peso, etc., ¿no? Ese es el concepto de cirugía curativa, lo que hemos visto hasta hace un momento.
Ahora vamos a ver cirugía paliativa. ¿Qué es cirugía paliativa? Es una cirugía que aplicamos para resolver la sintomatología, pero esto no cura, ¿no? Esa es cirugía paliativa, ¿no? Viene un paciente con hemorragia, tenemos que entrar para parar el sangrado. Viene un paciente obstruido, tenemos que entrar para parar la obstrucción. Esa es la cirugía paliativa. Cirugía paliativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos aditamentos que utilizamos cuando, digamos, estamos operando y hay una fístula, podemos colocar una prótesis, un stent, o acá estamos viendo la ablación, ¿no?, endoscópica del tumor, en caso pequeño. Bien, en esto de acá, como decía, el manejo multidisciplinario, el paciente puede recibir quimioterapia antes de la operación para mejorar su estadio clínico y incrementar la recepción curativa, ¿no? Y con eso puede erradicarse las micrometástasis también que puedan aparecer, que no la vemos, ¿no? El MAGIC es un estudio que lo tendrán siempre en su cabeza, un estudio europeo holandés de que se dio quimioterapia a los pacientes en el preoperatorio en cáncer gástrico. Entonces ese MAGIC demostró que los pacientes que recibían esa quimioterapia perioperatoria tuvieron mayor sobrevida en los que no recibieron quimioterapia perioperatoria, ¿no? Eso es importante. El HIPEC, esa es otra cosa también interesante, es una resección masiva de una carcinomatosis de casos inoperables y que luego se deja unos trócares con una sustancia de gas que vienen a ser los quimioterápicos. Entonces eso se llama el HIPEC. Esa es una técnica que se está aplicando ahora fundamentalmente para tumores de mujeres ginecológicos, tumores del aparato digestivo, pero en el caso del estómago no ha resultado que es bueno, pero también lo están utilizando en algunos casos. Hay otro que se llama el PIPAG, que es también introducción a través de un trócar de las sustancias que podrían destruir la tumoración, ¿no? Entonces, cuando se utiliza estas sustancias, se hace una reducción del tumor y luego se puede operar. Si antes, digamos, estos casos terminales morían en 6 meses, cuando se hace este tipo de lesión viven hasta 5 años. Entonces, esa es la satisfacción que tienen los cirujanos que hacen HIPEC o que hacen PIPA en estos casos, ¿no? En caso de metástasis hepática, cuando es única o dos, uno puede hacer la resección del estómago junto con la metástasis hepática hecha, ¿no? Aquí dice paciente con un solo nódulo, o si son menos de 3, y si son menos de 5, se le puede indicar cirugía, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aquí vean ustedes un estómago con todo su equipo. Aquí estamos buscando para hacer la anastomosis. Después de que nosotros operamos, vamos a hacer la reconstrucción, ¿no? Vamos a preservar el tránsito intestinal o no vamos a preservar el tránsito duodenal. Entonces, si vamos a preservar, BIRROT 1. Si no vamos a preservar, BIRROT 2. No, BIRROT 2. ¿No? Acá está, BIRROT 1, BIRROT 2. Ese BIRROT 2 puede ser en Y-ROX o puede ser una gastroenteroanatomosis. Aquí, por ejemplo, se está sacando el estómago, ¿no? Está el tumor, una gastrectomía subtotal, se deja un pedazo de estómago y acá está el duodeno. Entonces el duodeno voy, ángulo de 3, y del ángulo de 3 levanto un intestino hacia la parte alta, ¿no? Aquí tenemos la gastroenteroanatomosis. Gastroenteroanatomosis, BIRROT 2. Gastro-duodenanotomosis, BIRROT 1. Bueno, acá está, gastrectomía subtotal, les dije, ¿no? Para tumores antrales, BIRROT 1. Pero también algunos hacen BIRROT 2 y otros hacen Y-ROX. La total para tumores de cuerpo, fondo, subcardial, ¿no? Se sacó todo el estómago y aquí está la reconstrucción de un Y-ROX, esófago y ayuno, con una enteroanatomía. Acá hay otra, esta que se llama mi maestro le llamaba la anastomosis de los flojos, porque simplemente levantaban el intestino y luego hacían una
enteroanastomosis, ¿no? Que está en la parte baja. ¿A qué llamamos que la resección es buena? En los índices de resecabilidad. Cuando el cirujano opera, saca el estómago y no deja nada visible de cáncer, se llama R0. Cuando el cirujano opera, manda así su pieza operatoria a patología y le contestan después de una semana o un mes, le dicen márgenes comprometidos, R1. Y si yo termino la operación y he dejado neoplasia ahí, que no he podido salir por X razones, R2. Entonces es muy importante este término que se llama índice de resecabilidad. La disección también ganglionar, ¿no? ¿Qué cosa es una operación D1? ¿Qué es una operación D2? ¿Qué es un D3? Se llama D1 a la gastrectomía parcial que se ha hecho con la resección ganglionar de los ganglios 1 al 7. Gastrectomía D2 se amplía, aparte del 1 al 7, se avanza del 8 al 12. Y el D3, que se hacía antes, actualmente no se hace porque no incrementa la morbilidad, ¿no? Pero sí puede haber esplenectomía por hacer este tipo de disección que es bien fastidiosa, ¿no? Vean acá este cuadro es muy interesante, la sobrevida de las personas a los 5 años. Si solamente está en la mucosa, ¿ves? 99%. 99%. Si está en la submucosa, que es un T1B, 85%. Si está en la muscular, 50-70%. Si ha avanzado la esteroide, 15-20%. Entonces, esa es la sobrevida a los 5 años. Ese es en cáncer gástrico, ¿no? Ahora, este también es importante que ustedes vean cáncer de la unión esófago-gástrica. Este es otro lugar que también está inmerso el estómago. Aquí tenemos nosotros el cardias, ¿no? Y a veces puede aparecer una neoplasia por encima del cardias, a 1 centímetro por encima, acá en el esófago, y entonces esto se llama Siwer 1. Cuando el cáncer está en esta zona moradita, en lo que es el cardia mismo, Siwer 2. Y cuando la neoplasia está por debajo a 2 centímetros hasta 5 centímetros, Siwer 3. Entonces, este es el diagnóstico sintético de lo que es el cáncer de la unión esófago-gástrica. Si nosotros solamente vamos a operar la neoplasia del Siwer 1, la cirugía propuesta es la esofaguectomía total y la subida del estómago al cuello. Si hacemos la neoplasia está en el Siwer 3 o el Siwer 2, ahí se tiene que hacer una gastrectomía con una esofaguectomía ampliada, pero la anastomosis es esófago yeyunal. Esófago yeyunal. Entonces es muy importante estas lesiones que hay de lo que es el Siwer 1, Siwer 2, Siwer 3, lesión de la unión esófago-gástrica, ¿no? Toda la cantidad de ganglios que tienen a nivel cervical y como, por ejemplo, aquí estamos subiendo el estómago, ¿no? Aquí se está haciendo, ¿ves? Subiendo este es esófago yeyún, ¿no? Esófago yeyún, ¿no? Y eso es lo que hacemos en ese tipo de cáncer. ¿Dónde entra la laparoscopía en cáncer gástrico? Entra fundamentalmente, inicialmente, como un método menos invasivo que abrir una barriga. O sea, antes cuando teníamos un cáncer, entrábamos y abrimos y decíamos, ay caramba, no se puede operar. Nos cerrábamos al paciente. Eso es una laparotomía. Y el paciente se moría, se quedaba en el piso y se iba. En cambio, cuando uno dice, a ver, vamos a ver primero si se puede operar, entonces meto mi óptica a través del ombligo y miro, el tumor está localizadito, se puede operar. Perfecto. Lo vamos a operar, ya sea por vía laparoscópica o por vía abierta. Entonces, la laparoscopía es un método menos invasivo que se puede aplicar antes de hacer una cirugía grande y nos puede decir si la cirugía va a ser exitosa o no hay que hacer más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento preciso de esa laparoscopía? Al final del diagnóstico clínico, ¿no? Cuando terminó todo lo que hemos estudiado, endoscopía, biopsia, radiografía, etcétera, y vamos a hacer la operación. Ahí entra para hacernos el diagnóstico.
nos puede hacer un estadiaje, nos puede decir cómo está la lesión, cómo está la cavidad abdominal. A veces, por ejemplo, cuando hacemos la evaluación, por ejemplo, estas manchas que ven acá, que se están viendo por la laparoscopía, no lo vas a ver pues, en una radiografía ni en una tomografía. Estas manchas, que son cánceres, acá en el hígado, por ejemplo, lo ves por la laparoscopía y esto de acá te puede detener un acto operatorio, te puede decir que ya es una carcinomatosis y que la cirugía sería en vano, ¿no? Esos son los datos que nos da la laparoscopía. Entonces, puede estadiarte, puede hacerse cirugía del estómago por vía laparoscópica como que hemos hecho, ¿no? Y también puede hacerse por laparoscopía en casos inoperables, obstructivo, puede ser una gastroenteroanatomosis sin ningún problema, ¿no? Entonces nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda en el diagnóstico, nos ayuda en el pronóstico, este tipo de... Luego la citología es otro dato importante. La citología es importantísimo porque la citología, a veces encontramos una lesión en el estómago y no sabemos si esta lesión ha avanzado, ¿no?, hacia la cavidad abdominal. Entonces hacemos un lavado peritoneal. En el lavado peritoneal se centrifuga y si vemos que hay células cancerosas, ya es un estadio 4. Eso en Europa no se opera. Acá nosotros lo operamos y nos sirve como una ayuda para el seguimiento del paciente, por si acaso, ¿no? Entonces, esa es la citología peritoneal. La cirugía de la gastrectomía laparoscópica ha sido hecho en Oriente ya desde los años 2002, 2013, así ya, esto se ha hecho hace muchos años, 1992, ¿no? Por un doctor Sergio Quitano, mientras que en Occidente se hacía la cirugía del colon, en Oriente se hacía la cirugía del estómago. Aquí vean ustedes, está Sergio Quitano, el primero que hizo la primera gastrectomía distal laparoscópica en el mundo. Luego aparece este doctor Tinoco en Brasil, ¿no?, que hace las sesiones gástricas. En el Perú también empezamos a hacer, y nosotros como servicio de cirugía de estómago, creado en el año 2009, empezamos a hacer la gastrectomía laparoscópica. Luego acá también este es el primer profesor que hizo la primera gastrectomía total en el mundo, el doctor Azagra, que es un español que vive en Bélgica. Luego acá está el profesor Huche también, que hace gastrectomías totales, y estos son los estudios coreanos, el CLAS, que da las pautas para ver qué tipo de gastrectomía vamos a hacer por vía laparoscópica, que no estamos autorizados a hacer todos. Esta es la evolución, cómo se ha empezado a hacer la gastrectomía laparoscópica para cáncer, ¿no? Por laparoscopía. Empezaron con gastrectomías distales, ¿no? Gastrectomías distales que son los moraditos. Luego se empezó a hacer las gastrectomías proximales, ¿no? Acá tiene más claro todavía, ¿no?, los diversos tipos. Acá dice gastrectomía total asistida laparoscópica, gastrectomía proximal asistida laparoscópica, gastrectomía distal. Vean ustedes, ¿cómo ven ustedes que predomina mucho el amarillo? Porque el cáncer más frecuente en Japón es el cáncer distal, el cáncer antral, y son cánceres precoces. Por eso que ellos hacen la cirugía gástrica de la parte distal por laparoscopía. El verde es el proximal, ya también lo hacen por vía laparoscópica, y el moradito acá ya están haciendo también la gastrectomía total, ¿no?, por vía laparoscópica, ¿no? Y entonces ya se empezó a hacer este tipo de cirugía y seguimos avanzando, y aquí ya empieza el cuadro. ¿Cómo es esa gastrectomía laparoscópica? ¿Cómo empezaron? Primero empezaron por subtotales y luego hicieron totales. La subtotal primero asistida, quiere decir que disecaban dentro del abdomen y luego hacían una incisión para hacer la anastomosis abierta. Fue Birroth 1, Birroth 2 y Derruch. Y la subtotal totalmente laparoscópica, ya sin asistida, también igual. Luego avanzaron a totales. Las totales asistida laparoscópica y totalmente laparoscópica, con grapas, con sutura lineal o a mano, ¿no? Entonces, y luego está la robótica ahora. Mientras que en el mundo están viendo qué cirugía es mejor, laparoscópico o robótica, aquí en el Perú están peleándose
¿qué es mejor, la abierta o la laparoscópica? O sea, como siempre, estamos atrasados. Bueno, esas son las reconstrucciones. Aquí está la reconstrucción del birroturno por gastrectomía distal, ¿no? Asistida, ¿no? O sea, después de operar hacen una pequeña incisión en el lado derecho y ahí sacan acá el estómago afuera, hacen la anastomosis entre el estómago y el duodeno, que puede ser con grapa lineal o con grapa circular, ¿no? Aquí están, esas son gastrectomías asistidas, hacen su corte. Y estas ya son totalmente laparoscópicas, intralaparoscópicas, cómo se hace la gastrectomía y las anastomosis. Hay dos estudios en Brasil, uno de Bruno Silverstein en Sao Paulo y el otro que ellos para cáncer gástrico solamente hacen o subtotal o total laparoscópica, no hacen proximales ni regionales. Y el otro grupo es el grupo de Barreto, donde hacen la cirugía con el AMBIT, ¿no? La técnica del AMBIT. Esto es para que vean que también se está haciendo ya la cirugía robótica y que actualmente está demostrando que es mucho mejor que la cirugía abierta. Entonces lo que tienen que saber ustedes es que cuando tenemos un cáncer gástrico tenemos que prevenirlo. ¿Cómo? Evitando el alcohol, evitando el tabaco, evitando los ahumados, esos parrilleros de los domingos. La alimentación debe ser rica en vegetales, en frutas, cítricos, ¿no? Hay que tomar vitamina C y hay que eliminar el Helicobacter pylori, que es el que más nos fastidia, que nos favorece la aparición del cáncer gástrico. Y si tenemos una úlcera gástrica que les dije, no confiarse, así sea úlcera gástrica benigna, seguir la biopsia para ver que aparezca un cáncer en cualquier momento, ¿no? Entonces es importante, ¿no? En cuanto al duodeno, dos cosas simples nomás, ¿eh? En el duodeno es poco frecuente. Los adenomas son los tumores benignos más frecuentes del duodeno, ¿no? También puede haber fibroma, lipoma, hemangioma, neurofibroma. Son hallazgos que se encuentran de casualidad cuando uno hace una endoscopía. Vean la prevalencia, 0.10, bajísima. Y cuando es un tumor maligno encontramos el adenocarcinoma. Aquí ya tenemos que hacer un Whipper, una pancreatonectomía. Luego los tumores carcinoides y los linfomas. El GIST también puede ser, ¿no? Se presentan también entre la quinta y sexta década de la vida. ¿Cuáles son los factores que predisponen? Vean ustedes, carnes rojas, ahumados, enfermedad de Crohn, Spree, ¿no? Pacientes con cáncer de colon sin poliposis, ¿no? Entonces, muy importante es la alimentación. Y los cuadros clínicos son asintomáticos el cáncer hasta que aumente el tamaño del tumor. No es como el gástrico que da dolor, no, acá no, asintomático. La presentación más común es una obstrucción del intestino, empieza con náusea, vómito, dolor abdominal, ¿no? Hay un porcentaje muy bajo, ya cuando es muy grande, se puede palpar, ¿no? El diagnóstico fundamentalmente es endoscopía y biopsia, y la única cirugía acá es el Whipper, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tenía que decirles sobre el cáncer gástrico. Les rogaría que me hagan alguna pregunta si es que están entusiasmados o no. A ver, los dejo libre para que me pregunten. ¿No hay ninguna pregunta? Buenas tardes, doctor. Quisiera hacer una consulta con respecto a los diagnósticos diferenciales de cáncer gástrico con respecto al linfoma. Cómo haría mi diagnóstico diferencial y cómo abarcaría en un linfoma gástrico? Caramba, qué linda pregunta. Me has hecho acordar, hicimos un trabajo hace años en el hospital. ¿Cuál era el porcentaje de linfoma gástrico? En primer lugar, escuchen, ¿eh? El linfoma gástrico no se opera. El linfoma gástrico con tratamiento médico, con quimioterapia, se cura. Quizás se puede operar el linfoma gástrico cuando se perfora o sangra, pero generalmente es tratamiento médico. Y entonces en el hospital, cuando se hizo una revisión sobre gastrectomías así en total en globo, se encontró que más o menos un 12% eran linfoma gástrico. Y era, ¿por qué? Porque se confundía el linfoma
se confundía con el cáncer gástrico, hasta en la anatomía patológica. O sea, entraba antes de la operación como adenocarcinoma y después cuando estudiamos era un linfoma. Entonces hay mucha confusión. Es un porcentaje, 12% es bastante. Pero digamos, si yo encuentro un linfoma gástrico que hemos visto, se le da la quimioterapia y el linfoma mejora. Y hemos operado, sí, las complicaciones. He operado segmentariamente, he sacado un pedazo de estómago en un linfoma gástrico, digamos, que se perforó, en un caso. Y otro caso, porque el linfoma crece por todo el estómago y no hay un sitio claro para poder hacer una gastrectomía total, es peligroso, ¿no? Eso es lo que te puedo decir sobre el linfoma. No sé si te he contestado o no te he contestado. Como diagnóstico diferencial está la endoscopía. La endoscopía y una buena anatomía patológica por un buen patólogo que me sepa diferenciar, ¿no? El tipo de lo que es adenocarcinoma o linfoma. Y si es linfoma, no se opera, tratamiento médico. No sé si te he contestado bien Sí, o doctor, gracias. Sí, ya estás, porque en la parte de sí. patología se parecen mucho, ¿no? Así es, así Eh, es, así es. y, y, y creo que eh, para yo diferenciarlo, me supongo que la parte patológica es la que diferencia el caso clínico o la clínica. Por eso, por eso yo te dije, pues, de que cuando en el hospital viene un paciente de la calle con su anatomía patológica que es cáncer gástrico, nosotros no nos confiamos. Nosotros tenemos un patólogo que ha ido a Japón y a él le mandamos oye, anda, revisa esta lámina. O confirma o nos dice, hagan otra endoscopía y biopsia. Porque hay que tener mucho cuidado. Ya hemos operado por gusto muchos casos que no son cánceres, ¿no? Entonces, la importancia es de que el patólogo haga un buen diagnóstico anatomopatológico y tiene que ser bueno, pues no puede ser cualquier patólogo. Tiene que estar preparado en tumores, ¿no? En cáncer para que pueda hacer su diagnóstico. Otra pregunta. Interesante tu pregunta, está bien. Me has Sí, hecho doctor. acordar ese trabajo que hicimos Doctor. sobre adenocarcinoma y linfomas. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Hola. Le escribí mi pregunta en el chat, pero le voy a volver a decir por Ay, aquí. no, pregunta, no estoy No, no hay pensando. problema, no hay Ya, problema. ya, pregúntame. ¿Cómo sería la secuencia en caso de que el paciente no tenga primero Helicobacter pylori y luego gastritis crónica, atrófica, displasia y así, ¿no? Que ya nos explicó. ¿Cómo sería la secuencia en caso de que el paciente primero tenga gastritis crónica, con el tiempo hace una úlcera? ¿Qué probabilidad o cómo sería la secuencia si es que esto llega a evolucionar a un cáncer gástrico? Claro, o sea, como te digo, mira, ve, la primera causa que le dije yo es el Helicobacter pylori, la primera causa que lesiona la mucosa gástrica, le pasa el Helicobacter, lo lesiona, no le das tratamiento, pasa gastritis crónica, luego se vuelve gastritis atrófica, luego cáncer. Pero los otros casos, ¿no? Que no son por Helicobacter pylori, tienen que ver fundamentalmente las agresiones directas que tiene la mucosa gástrica por el tabaco, por el alcohol, por el tipo de alimentación mala, por factores genéticos, alteraciones genéticas, porque hay una predisposición de familiar, de antecedentes familiares hereditarios de cáncer gástrico. Entonces eso condiciona la alteración de la mucosa gástrica y lo vuelve digamos, en metaplasia y displasia. Lo que quiero decirte también es que ese cáncer que hablamos de indiferenciado, el cáncer indiferenciado, es un cáncer que lamentablemente no tiene que ver nada con el helicobacter, no tiene que ver nada con la metaplasia, con la displasia, son células malignas que aparecen así de por sí por una alteración nuclear, entonces le llaman indiferenciado y aparece lamentablemente en personas jóvenes, porque el tipo tubular aparece en mayores de 60, 70 años. En cambio, el indiferenciado aparece en jóvenes y así en chicos de 20, 30 años. Y más frecuente también se ha visto en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y no tiene que ver nada con la secuencia de la gastritis. Eso es muy importante, ¿no? O sea, a tu respuesta debe ser
factores genéticos o factores ambientales epigenéticos que están lesionando la mucosa gástrica. Muchas gracias, doctor. Sí, así, muy bien. ¿Otra pregunta? Otra preguntita. A ver. ¿Dónde está el...? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿no? Terminamos la clase, ¿eh? Ok, gracias. Muchas gracias con todos. Nos salimos. Doctor, Chao. disculpe. A ver, pregunta. Quería hacerle una pregunta, pero no, o sea, quería, como somos su grupo, quería como si nos podría pasar las diapositivas actualizadas. O sea, sus Claro, diapositivas. no, pero yo les he pasado toda la clase. ¿O no está en la clase? Sí, solamente que sea, usted, bueno, en esta ocasión ha aumentado algunas diapositivas. Ya, te voy a pasar todita la clase para que le pases a todos, no te preocupes. Todas las diapositivas. No hay problema. Ya, ¿Ya? Con todo gracias. gusto. No, sí, le paso todita, no hay problema. Lo que pasa es que también tengo videos de esto, pero también como es pesado y a veces no los he puesto, ¿no? Sobre gastrectomía laparoscópica, proximal, distal, total. Pero el que quiere me pide y se lo paso y no tengo ningún problema. Pero esto te lo voy a pasar al grupo y ya le pasas al resto, pues. ¿Ya? Ok, no hay problema. Gracias, nos vemos entonces, ¿eh? Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Giselita linda, ¿no?